que estamos haciendo todos los miércoles. La intención formal de esta serie de videos es platicar con distintos autores que son amigos míos, a los que les tengo mucho, mucho aprecio y admiración también. Y tenemos la intención de que los autores nos cuenten acerca de lo que han leído últimamente, de los 3 libros que más han influenciado como su carrera como autores, porque sabemos formalmente que detrás de un buen escritor, generalmente siempre hay un buen lector. Y al final, siguiendo esta como teoría que tenía Borges, de que hay que leer mucho, escribir más o menos y publicar poco. Tenemos a Noé Lima, un amigo mío, poeta salvadoreño, nacido en 1971. También tiene una obra pictórica muy, muy interesante, pero quisiera que se presentara a Noé por sí mismo, que nos cuente quién es Noé Lima y a qué se dedica. Bueno, Noé Lima, yo creo que la mejor definición sería un aprendiz de poeta, porque nunca llegamos a desarrollarnos como tal, ¿me entendés? Ya, un entusiasta de la pintura, porque tampoco llegamos a desarrollarnos completamente, ¿no? Aunque ya tenga cierta edad. Por ejemplo, en mi caso ya tengo 50 años y nunca deja de asombrarme, por ejemplo, la poesía de Lorca, y releo libros de Lorca, y cada vez que lo leo descubro cosas que no había visto hace 20 años, por ejemplo. Entonces creo que esto siempre es un aprendizaje. Sí, yo también tengo ese hábito, ¿crees? O sea, generalmente siempre regreso a Poeta en Nueva York, que me parece una cosa tan bella y tan bien hecha, güey. Que sí, pues afortunadamente siempre estamos construyendo, digamos, pues lo que somos, siempre estamos construyéndonos como poetas o siempre estamos construyéndonos como artistas, que al final creo que no hay como una diferencia. ¿Tú has sentido alguna diferencia de tu carrera como pintor y como poeta? ¿O es prácticamente lo mismo? ¿O van de la mano o si están separadas? Yo creo que fíjate que el poeta que se dedica también a las artes plásticas es un poco bipolar, porque yo creo que son distintas emociones a la hora de crear. Es una persona completamente diferente la que pinta a la que escribe. ¿Ah, sí? Ya, o sea, no están unidos, porque lo que pinto es completamente opuesto a lo que yo escribo. La diferencia, tal vez en mi caso, no sé si le sucederá a Juan Carlos Mestre, por ejemplo, que también es pintor y también es poeta, es que en mi caso personal, cuando yo escribo, siento que me puedo expresar mejor que cuando yo pinto, ¿me entiendes? Cuando tú escribes, te expresas mejor que cuando pintas. Sí. Pues fíjate que recuerdo ahora parte de la biografía de Salvador Dalí y decía que él creía que la pintura era muy instintiva, güey. Él decía eso, güey. Decía que él era muy inteligente para ser pintor, güey. Y decía que racionalizaba mucho las cosas y que ese era el problema. Él decía que él prefería ser escritor. Bueno, ya sabes cómo era Salvador Dalí, ¿no? Él decía que prefería ser escritor que pintor, que al final no tiene obra publicada tan interesante, pero él decía que había una diferencia y que la diferencia era la racionalidad. Él decía que la pintura era algo muy instintivo. Pues fíjate que yo difiero con Dalí porque realmente la poesía, en el caso de la poesía, hablando estrictamente de poesía, la poesía es más irracional incluso que la pintura. Desde la generación del 27 se nos vendió una idea de que el irracionalismo es más cargado de emotividad, ¿me entiendes? Pero que a la larga es solamente un espejismo, ¿no? Porque las metáforas cuadran perfectamente, las imágenes cuadran también perfectamente. Oye, muy bien, cuéntanos, quería saber qué has estado publicando, creo que tienes un libro nuevo, cuéntanos acerca de él. Bueno, mira, ahora con los amigos del Festival Internacional de Poesía de Ahuacatán, en Guatemala, ellos
tuvieron a bien convocarme a publicarme un libro, yo se los envié y pues el año pasado se hizo la presentación virtual por cuestiones pandémicas y hasta hace poco tuvimos otra vez, pero la presentación virtual, pero ya de manera física del libro, también por cuestiones de la pandemia. Y pues ahí está, es un libro que se llama Gula y es un poema de extenso aliento que tiene más de 60 páginas. ¿Es un Se poema trata de 60 páginas? Sí, es un solo poema de más de 60 páginas, que lo comencé a trabajar un año después de la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos y que lo logré finalizar casi expirando el tiempo de Donald, su periodo presidencial en la nación norteamericana. Y trata precisamente de migraciones. Yo quería hacer algo diferente a lo que se había estado escribiendo en torno a las migraciones y pues le di cualidades físicas a la bestia, ¿no? Una prosopopeya enorme de maldad geométrica que tenía que tener vida y era la que tenía que narrar el vía crucis que llevan nuestros migrantes hacia los Estados Unidos. Y eso es Gula, precisamente, una denuncia de lo que se sufre como migrante, ¿no? No, es que es una locura, güey. Ya ves que El Salvador creo que es históricamente de los países que más migran en la historia de la humanidad, güey. O sea, El Salvador es muy raro, güey. Yo tengo la fortuna de haber vivido en Canadá, en Montreal, y había una cantidad de salvadoreños considerable, güey. De salvadoreans, les dicen allá. Y sí, pareciera que la migración y El Salvador van prácticamente en la mano. Yo conocí, te digo, personas que migraban hace 10 años, hace 20, hace 30, migrantes que habían salido por el problema de la guerrilla en El Salvador, y pareciera que es un país que constantemente se está construyendo hacia afuera, ¿no? Si este será, no sé si el sino del salvadoreño, pero la verdad es que en este país nunca se dejará de migrar. O sea, a nivel coyuntural siempre existirá un problema del por qué el salvadoreño promedio tiene que largarse del país. Ahí vos lo acabas de mencionar, en el pasado fue la guerra civil que nos mantuvo enfrentándonos entre hermanos durante un periodo bastante grande, fueron 12 años de guerra civil. Y ahora pues las pandillas son las que están haciendo que la gente migre, ¿no? Y la coyuntura política que tenemos actualmente. Por ejemplo, hoy precisamente hay cadena nacional en El Salvador del presidente de la República para justificar el Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, que eso nos ocasionará un desastre económico sin precedentes, ¿me entiendes? No, es una locura. Porque es una locura. Entonces, sí, dime. No, pues la política económica de El Salvador también ha tenido errores garrafales, güey. La introducción del dólar hace 20 años a El Salvador, pues también trajo problemas muy, muy serios, güey. O sea, la dolarización de El Salvador fue algo relativamente injusto, güey. Sí, es parte de la agenda neoliberal dentro de estos países, ¿no? Y parece ser que nosotros somos los conejillos de Indias para implementar el Bitcoin en este país. El problema es que hay una brecha digital enorme entre la gente y la gente más humilde no podrá asumir cómo poder utilizar esa moneda, ¿me entiendes? Y aparte que las fluctuaciones pues, de la moneda, porque la volatilidad que tiene el Bitcoin, vos sabés, es bastante grande, ¿no? Sí, de repente si te pagan, y al otro día vale nada, ¿no? Por eso, entonces si te pagan tu salario con Bitcoin, mucha gente tendrá descontento y obviamente este será otro motivo para que la gente tenga que largarse de este país. Madre mía. Oye,
pues quería que entráramos ya en pues en la temática del video y me gustaría que nos hablaras sobre los 3 libros, que habláramos uno por uno, de los 3 libros que crees que son más importantes y que hayan jugado un papel importante dentro de tu formación como escritor. Bueno, mira, vamos a comenzar con este. ¿Qué es? No sé si lo ves. Sí, Leopoldo María Panero, poesía completa. Oh, poesía completa. A Leopoldo María Panero yo lo conocí no de manera personal, obviamente, pero sí conocí la obra de él cuando era muy chavito. Hice un viaje a Costa Rica con otros compañeros de taller y pues me topé con una antología de poesía joven española de José María Castellet. Pero en este caso era la que hizo María Pepi Palomero, que era sobre los novísimos españoles, donde estaba Vázquez Montalbán, Martínez Arrión, Clara Llanes, Pereguín Ferrer, Eduardo Hervás, y una cantidad bastante buena de poetas que se estaban sacudiendo todo lo que había hecho en el pasado Pepe Hierro, Ángel González, Gil de Viedma, ¿me entiendes? Una poesía más desgarradora, ¿no? Pero el que me llamó a mí poderosamente la atención fue precisamente Leopoldo María Panero. Y desde ese día comencé a investigar y a leerlo más detenidamente, pues. Hay un libro de él que fue el primero que yo conseguí, que se llama Así se fundó Carnaby Street, que es de 1970. La manera de abordar las imágenes me pareció bastante interesante. A ver, lo que a mí me impactó de Panero fue su honestidad, una honestidad desgarradora, Claro. que no había leído yo en ningún otro poeta, ¿me entiendes? Porque vos vas y lees a Vicente Aleixandre y él te plantea un mundo completamente opuesto al que tenía Panero, ¿no? O al que Panero le tocó enfrentarse, a la España a la que Panero le tocó enfrentarse en los años 60. Sí, no, pues ¿no? a Panero le tocó esta España ya franquista del todo, ¿no? Sí, ya el franquismo más cimentado e incluso aceptado, porque hay mucha gente de edad avanzada que yo conocí en España que añoraban los tiempos de Franco, figúrate. No, pues fíjate que yo, por ejemplo, he leído a Panero, tal vez no tanto como tú. Siempre lo ubico muy bien como con esta suerte como de delirio, como esta suerte como de locura brutal. Y pareciera que este delirio también muy producido por el alcohol y por las drogas, pareciera ser una respuesta de repente al franquismo, güey. O sea, pareciera que la única manera de afrontar el franquismo es a través del delirio. O sea, como si las drogas, como si la poesía fueran un método de resistencia en contra de este espacio totalitario, güey. Porque recordemos que en toda Europa desaparece el fascismo, ¿no? Excepto en España y en Portugal con la dictadura de Salazar. Y entonces, pues sí, me parece que la obra de Panero pues es muy interesante y me parece que pues sí, este delirio, esta locura, a mí también me gusta muchísimo, pero no sé, ¿tú cómo ves este delirio? Yo tuve la fortuna de conocer gente que lo conocía, güey, y parecía que no estaba en la realidad, ¿eh? Yo también, fíjate, y gente muy cercana, por cierto, pero, a ver, en el caso de Panero, yo no veo que las drogas o el alcohol lo motivaran a escribir. Yo más siento que las drogas y el alcohol era un escape personal. Claro. Y su escape interior era con la poesía, pues, y por eso él trataba de combatir en base a una resistencia personal con esa honestidad desgarradora, la que te vuelvo a decir, para mostrar un mundo diferente de la España que mucha gente tal vez tenía idealizada en esa época, ¿no? Claro, fíjate que ya para terminar esta recomendación,
hay un documental muy extraño, no sé si lo has visto, sobre La familia Panero. Sí, que se llama La geometría de los sueños. Y sí, me pareciera que todos estuvieran relativamente locos, güey, en el sentido de que sí, el hermano, el papá, la mamá, todo el mundo está como en este estado casi de éxtasis, güey, pues de caos, güey, que de repente eso se representa muy bien dentro de la poesía de Panero. Y es que realmente todos vivían en un caos. Mira, Juan Luis Panero, un hermano de Leopoldo, era también poeta. Claro. Y era muy buen poeta, por cierto. Y el menor de ellos era Michi. Michi Panero también era un escritor de narrativa bastante bueno. Recientemente, hace como unos 3 o 4 años, ahí sí no te puedo dar un dato exacto, se iba a publicar un libro de cuentos o de crónicas, no sé, de Michi Panero, que él nunca había escrito, pero mucha gente lo consideraba incluso más brillante que sus 2 hermanos. Claro. Oye, cuéntanos de tu segundo libro. ¿Qué traes por ahí? ¿Cuál segundo libro? Ah, bueno, mira. Aquí también, es que muchos libros individuales yo los he ido desechando, pero he ido consiguiendo bellezas como esta, mira. Córrelo un poco hacia tu izquierda. Ahí está. Sí. Poesía completa de Humberto Díaz Casanueva. Ok. Cuéntanos sobre el libro, ¿por qué te gusta? Esta es una edición preciosa que hizo Das Capital en Chile y que yo lo conseguí por medio de un amigo poeta que es muy buen amigo, porque imagínate traer este ladrillo desde Chile es un peso bastante considerable en el equipaje, ¿no? A ver, Humberto Díaz Casanueva es un poeta chileno de la época de Neruda, contemporáneo a toda esa gente, y que realmente por estas latitudes es muy poco conocido realmente. Pues fíjate que yo lo ubico muy bien, ¿eh? Ah, ¿sí lo ubicas? Ah, bueno. O sea, mira, más no creas que conozco tanto. O sea, ubico mucho de poesía chilena, pero tampoco tanto de él. Sí, pero te digo que es bastante desconocido, pero que tiene una obra muy rica en el tratamiento de las imágenes, ¿no? Y eso es lo que a mí me llamó la atención. En una revista de cuadernos de estudios hispanoamericanos, muy vieja, de allá por el año, no sé si era de los años 90, pero yo la conseguí en el centro de la ciudad de San Salvador y en un estado bastante mal, ya la carátula bastante desteñida, tenía marcas de tazas de café, o sea, ya era un libro que estaba bastante castigado por el uso y por el tiempo. Pero al comenzarlo a hojear, es una revista muy buena, bueno, o era, no sé, me encuentro con unos extractos de un libro que se llamaba Vox Tatuada. En Vox Tatuada, Díaz Casanueva aborda el tema de la muerte, la interioridad que vos podés tener con un diálogo honesto con la muerte, mediante el uso de imágenes yuxtapuestas que te conducen a una especie de vorágine que vos, desde que comenzás a leer el libro, no podés detenerte. Y yo me quedé, ¿y es qué es? Porque era un solo texto, ¿me entiendes? Lo que habían subido los amigos de esta revista. Y pues desde ese día yo comencé a buscar material de Díaz Casanueva. Y en una biblioteca, un amigo me vio que me interesé por ese libro porque él lo tenía ahí. Y pues me dijo, llévatelo, me lo regaló. Y ese fue el primer libro que yo conseguí de este poeta chileno. Yo de esta obra, de la obra de Humberto Díaz Casanueva, pues, tiene ciertas cosas interesantes. Yo recuerdo un texto que se llama Requiem, que es un poema construido para, seguramente es el texto más conocido de él, porque... Es para su mamá, para su madre. Sí, pero él lo escribió desde el exilio, lo escribió en Canadá.
Y es un poeta que, pues sí, digamos que es un poeta que escribe desde el exilio, que eso es algo muy peculiar de América Latina. Es un poeta que escribe desde el fenómeno migratorio y muy ligado también al fenómeno de la muerte, que al final fueron como los dos temas que habíamos hablado previamente acerca pues, de esta conversación, que al final también tienen algo que ver con tu obra, ¿no? El fenómeno migratorio Por y el supuesto. fenómeno de la Y muerte. la muerte. No, y al final, una cosa quería decirte que me pareció muy interesante. Al final, a lo mejor la poesía, como decía Heidegger, es una manera de abordar la muerte, de entender este fenómeno tan misterioso, ¿no? El verdadero misterio de la existencia. A lo mejor no es el encuentro con Dios, sino qué hay detrás del fenómeno de morir, ¿no? Que a mí me parece interesante, pues, ese fenómeno. Pero bueno, para que nos pasemos a tu tercer libro que nos quieres recomendar para nuestros... Sí, en eso estoy. Sí, pues con calma. Mira, esta es una joya. Yo también la tengo. Los dos tomos. Tengo la obra completa en una sola. Esa es la obra completa de Federico García Lorca, editada... Exactamente, y mira. Editada en España, por... ¿La ves? Sí, claro, sí. Esta es la que fue publicada por Aguilar. Por Aguilar, sí, claro. Sí, son los dos tomos, y pues lo ideal era mostrarte Poeta en Nueva York, pues, pero como esto es lo que tengo aquí a la mano, ahí está, mira. En perfecto estado de salud. ¿Con qué te quedas de Lorca? ¿Qué es como lo que más te llega? Pues fíjate que yo me quedaría absolutamente con todo. Es que yo me considero bastante lorquiano, pero a razón de la honestidad y como no podemos elegir toda la obra de Fede, definitivamente Poeta en Nueva York. ¿Ya? Poeta en Nueva York es una obra gigante, ¿me entiendes? El manejo de las imágenes. Yo cada vez que las leo y las estudio, pues, y allí sí le doy las gracias a Carlos Bouzuño por haber escrito sus estudios sobre poesía. En base a lo de Bouzuño estudio las metáforas de Lorca, y es un poeta con una riqueza, pero gigante, ¿no? Hay un poeta ahí, creo que en Poeta de Nueva York, que se lo dedica a un poeta guatemalteco, a Luis Cardosa y Aragón. Claro. Pues fíjate y por medio de ese... Dígame. No, dime tú a mí. Y por medio de ese poema fue que yo di con Luis Cardosa y Aragón. ¿Ya? Y por medio de ese poema yo di con Luis Cardosa y Aragón, y también comencé a investigar, pues, sobre Luis Cardosa y Aragón, que es el que considero, yo, ¿no? Es el que considero como el mejor poeta centroamericano, fíjate. ¿Ya? No, pues fíjate. Pero bueno, este es otro tema. Que yo también, a mí también me gusta mucho Poeta en Nueva York, porque es uno de los textos a los que siempre vuelvo. A mí me gusta mucho un texto que le escribe a Wall Street que se llama Oficina y Denuncia, que es casi la segunda parte del libro, que empieza a hablar sobre pues, la brutalidad que comete Wall Street con el mundo. Y me gusta, ¿sabes qué me gusta? Me gusta mucho esta honestidad que de repente tienen los poetas jóvenes. Esta como brutalidad, güey, como esta fuerza, güey, de repente ese Lorca como muy, muy vital. De repente a mí Romancero Gitano, pues sí me gusta, pero de repente siento que es como muy, muy clásico en esa intención. Y pues estamos delante de un García Lorca ya acogido por el surrealismo, ¿no? Sí. Que hay algo curioso, fíjate. Yo una vez tuve una discusión, que fue la primera discusión que tuve con un poeta salvadoreño. Voy a omitir su nombre porque definitivamente no lo voy a poner en ridículo, ¿no? Pero es un poeta de mi generación y muy reconocido que dijo de que el surrealismo era la sucesión de ideas desordenadas. Yo nunca había escuchado un disparate tan grande.
Y no es así. Si vos te pones a leer lo que escribió sobre el surrealismo Ortega y Gasset, Carlos Bausuño y toda esa gente, vos entendés o lees la poesía de Vicente Aleixandre de Bausuño, vos llegas a la conclusión que el surrealismo es la sucesión de ideas muy ordenadas. O sea, es completamente opuesto al surrealismo que conocemos en pintura, ¿me entiendes? Claro. Porque la construcción de los poemas es mucho más meditado. Aunque suenan irracionales las imágenes, es mucho más meditado. Sí, eso te iba a preguntar. Yo, por ejemplo, siempre he tenido la sensación de que Poeta en Nueva York hace lo mismo que hace Salvador Dalí en la pintura, güey. O sea, de repente estos juegos como de imágenes que de repente son enormes, de imágenes que no parecieran tener como demasiado sentido, de repente siento, pues porque había una amistad, incluso creo que Salvador Dalí estudiaron en la misma universidad, y creo que tenían como incluso una relación amorosa entre los dos, güey. Y ¿sí? Tiene como esa peculiaridad. Te iba a preguntar si tú habías logrado ver estas similitudes entre la pintura surrealista y pues Poeta en Nueva York como una serie de textos surrealistas. No, fíjate, yo considero que son cuestiones completamente disímiles, porque Dalí lo que hacía muchas veces era yuxtaponer imágenes que eran meras ocurrencias, ¿ya? Claro. ¿Me entiendes? Porque si vos ves los cuadros de Salvador, muchas veces parecen montajes fotográficos sobre otros montajes fotográficos. Sí, desde luego. ¿Ya? En cambio de la poesía, no, la poesía de Lorca, vos ves unos planos reales con unos evocados, o ves unos símbolos, o ves unas visiones, que las ves y las comenzás a desmenuzar y cuadran perfectamente. O sea, no hay improvisación en ningún momento, ¿no? Y es el poeta que tenía las imágenes más arriesgadas que yo he leído. Sí, claro. He leído imágenes sumamente arriesgadas en muchos poetas, pues, y que tienen claridad, a eso voy. Hay claridad en las metáforas. Pero hay otros chavos que tratan de emular el surrealismo, como César Moro, que es un poeta que mucha gente admira, que dicen que es surrealista. Yo no lo veo así. Es una sucesión de ideas, una idea más otra idea, más otra idea, que a la larga más parecen alucinaciones verbales. Claro. ¿Ya? No, pues César Moro no hay claridad en la imagen. Es el poeta peruano, ¿verdad? Sí, no sé ni de dónde es. Solo sí, leí un par de libros, pero no sé. Sí, es peruano. Pues fíjate que, pues sí, yo también creo que uno de los grandes logros de la poesía surrealista están muy bien resumidos en Poeta en Nueva York. O sea, si uno quisiera verdaderamente acercarse a lo que implica la poesía surrealista, pues creo que sí, pues ese libro de Federico García Lorca nos serviría de mucho. Pero bueno, también dígame. También la poesía de Vicente Aleixandre, vos podés leer Espadas como labios y es un librazo surrealista, pues. ¿Entiendes? Claro, yo recuerdo, por ejemplo, el Pesanervios de Antonin Artaud. Recuerdo, por ejemplo, un texto teórico que se llama El amor loco de André Breton. Y hay varios, pues, pero digamos que dentro de esta tradición hispana, yo creo que Poeta en Nueva York resume muy bien. Pensaba también en Javier Villaurrutia, no sé si lo ubicas, un poeta mexicano. Sí, claro. 20. Claro. Tiene un libro que se llama Nostalgia de la muerte, que también es un libro surrealista. Pero podríamos hacernos una lista muy, muy peculiar. Pero es una lista enorme, ¿no? Sin duda, Poeta en Nueva York estaría dentro de los primeros grandes exponentes de la poesía surrealista. Y que fue una apuesta muy arriesgada de parte de Federico, pero como estamos hablando de que tenía claridad en sus imágenes, a pesar de que fueran muy arriesgadas, y es lo que lo vuelve un libro intemporal y un libro de calidad que, bueno, he visto acercamientos, fíjate, en cuanto a calidad literaria, y el acercamiento quizás más cercano no tiene nada que ver con el surrealismo, pero es un librazo, es Cuaderno de Nueva York de José Yer. No sé si lo has leído. Yo no lo conozco, Pues te lo recomiendo.
Es un librazo ese, sí, sí. Y en el primer poema, no, mejor no te voy a generar un spoiler. Mejor léelo. Ah, pues está muy bien. Mejor léelo. Oye, pues Sí. quería agradecerte en nombre mío y en nombre de las personas que están pues interesadas en este proyecto que estoy haciendo, que es como de hablar, recomendar libros, hablar sobre libros, que creo que es lo que mejor sé hacer personalmente. Y Y escribir, porque sos un muy buen poeta. Gracias. Pues sí, algo hecho y afortunadamente sí se han logrado algún par de libros. Pero bueno, quería agradecerte, Noé. Ya sabes que hay un aprecio mutuo y una admiración mutua. Y bueno, pues muchas gracias. ¿Agregar algo? No, solamente darte las gracias por el espacio y ojalá esta no sea la primera ni la última. No. Y nos seguiremos hablando. Dale, pues. Bueno, pues un abrazo. No te desconectes. No, para nada.